Hola a todos. Imaginen por un momento que estamos de pie hace miles de años a orillas del río Amarillo, observando cómo las corrientes serpentean hacia el horizonte, poderosas e imparables. Los antiguos chinos no solo vieron agua, vieron el movimiento de la vida, y cuando quisieron capturar esa esencia en un hueso de oráculo, crearon esto, el carácter Shui. Al principio era un dibujo intuitivo y directo, una línea curva central que representaba el canal del río y puntos a los lados simbolizando las gotas salpicando. Con estos trazos humildes, capturaron no solo la forma, sino el carácter del agua, su fluidez y su energía. Hoy no venimos a memorizar reglas ni estructuras rígidas. Vamos a sumergirnos en la lógica interna del idioma. Porque en China, el agua no es solo H2O, es el pulso de la cultura y la piedra angular para descifrar la arquitectura del pensamiento chino. Bienvenidos a este viaje para descubrir el carácter Shui. La familia hidrológica. El agua es por naturaleza adaptable. Toma la forma del recipiente que la contiene. Y curiosamente hace lo mismo en la escritura china. Cuando el carácter Shui se integra en otras palabras, a menudo se transforma en lo que llamamos el radical de 3 gotas de agua, 3点水. Este radical crea un entramado lógico único, donde podemos observar cómo los antiguos combinaban conceptos. He, río. Miren este carácter, He. A la izquierda tenemos el agua, 3点水. Pero ¿por qué a la derecha está Ke? Ke significa poder o posibilidad, pero aquí cumple una doble función. Fonéticamente nos da el sonido, pero semánticamente sugiere algo que permite el paso. Un río es una agua que puede fluir, que tiene permiso para avanzar. Originalmente este carácter se refería exclusivamente al río Amarillo, la madre de China. Hoy, sin embargo, es el término general para los ríos grandes o cualquier corriente fluvial en el uso cotidiano. Pasó de ser un nombre propio a ser el símbolo universal de las corrientes fluviales. Hai, mar. ¿Qué pasa cuando el agua se encuentra con la palabra cada o todo? Mei. Nace el mar, Hai. Los antiguos concebían el mar como el destino final, el lugar donde cada río termina su viaje. Es un símbolo de unidad en la diversidad. Pero el agua no es solo un lugar estático, es movimiento continuo. Observen el carácter Liu. Este carácter captura la esencia de la acción de fluir. En la mentalidad china, lo que se detiene se echa a perder. La vitalidad depende de que el agua siga su curso. Por eso este concepto es tan versátil. Lo vemos en liudong, para algo que circula o se desplaza. Y en liutong, cuando hablamos del movimiento de mercancías o dinero. Y en liuchuan,
Cuando una historia o tradición fluye a través del tiempo. Incluso si recuerdan nuestro video anterior sobre el qi, cuando el aire se mueve con fuerza, lo llamamos qi liu, corriente de aire. Es la idea de que, ya sea agua, aire o cultura, la energía siempre debe estar en movimiento para estar viva. Pero para que el agua fluya con esa armonía, hay algo fundamental. Debe estar libre de impurezas. Qing, claro o puro. Aquí unimos el agua con el carácter qing, que evoca ese color verde azulado de la naturaleza exuberante. El resultado es qing. Este carácter no solo describe el agua transparente, qian shui, sino que captura su estado más puro. En la cultura china, la claridad física es un espejo de la claridad moral. Una mente clara es una mente racional, libre de nubes y confusión. Y así como el agua debe estar limpia, también debe estar equilibrada. De esta búsqueda de equilibrio nace uno de los conceptos más importantes de la sociedad: la ley, fa, justicia, método. Miren este carácter, fa. ¿Por qué tiene agua a la izquierda? Piénsenlo. ¿Qué hace el agua cuando está en calma? Se nivela la forma absoluta. Para los antiguos chinos, la justicia debería ser como el agua, perfectamente plana e imparcial. De ahí que fa significa ley. Pero recuerden lo que vimos con liu. El agua no es rígida. Cuando encuentra un obstáculo, no choca, lo rodea. Por eso este mismo carácter fa también significa método o forma de resolver. La ley es equilibrio, pero el método es la fluidez. El ciclo del clima y otros radicales. Pero el agua no siempre fluye en ríos. El chino captura todo el ciclo del clima con el radical de lluvia. Yu zi tou, xue, nieve, shuang, escarcha. El agua que se cristaliza. Bao, granizo. Fíjense que este carácter tiene la palabra envolver. Bao, debajo. Son paquetes de hielo que caen del cielo. Lu, rocío. El agua que aparece en el camino. Lu, o en las hojas por la mañana. Niebla. Xia, nubes rosadas. El agua en forma de vapor y belleza atmosférica. Y uno curioso, mei, mojo. ¿Por qué tiene lluvia? Porque el mojo nace de la humedad constante y oscura. Y cuando hace mucho frío, el agua pierde una gota y se convierte en hielo. Lian dian shui. Bing, hielo. Y dong, congelar. Lo obvio, ¿no? Pero miren estos. Liang, fresco. Un frío agradable, como una brisa. Ning, coagular,
o condensar, cuando el líquido se vuelve sólido o espeso. Qi, desolado o triste. Este es poético. Es un frío que siente en el corazón. Describe una soledad helada. A veces el agua se esconde en la base, 水自底. Quan, manantial, es el agua pura que brota del origen. Jiang, líquido espeso o jarabe, como la leche de soya, doujiang. Tai, paz, tranquilidad. Un carácter famoso del monte Tai. Representa estabilidad. Guotai Ming'an significa país próspero y gente en paz. El agua aquí actúa como una base estable. Y si queremos llevar la idea de agua al extremo, hay un carácter realmente espectacular. Miao. 3 aguas juntas. Describe una superficie de agua infinita y vasta. Para terminar esta sección, no podemos olvidar el movimiento. Chuan, 3 líneas verticales, es la imagen literal de la corriente. Usamos chuan liu bu xi para describir algo que nunca se detiene, como el tráfico de una ciudad o el tiempo. Xun, patrullar. Fíjense que tiene el río Chuan y el símbolo de ir, Chuo. Originalmente significaba inspeccionar a lo largo del río. Hoy es patrullar cualquier lugar. Nos recuerda que los ríos eran las antiguas carreteras de control. Un léxico líquido. Ahora que tenemos las piezas, veamos cómo el agua construye palabras abstractas. El vapor del esfuerzo, Han Shui. Literalmente agua de sudor. En chino, añadir agua enfatiza el volumen y la realidad física. No es solo transpirar, es la cristalización de tu trabajo. Decir este es mi Han Shui significa esto es fruto de mi sacrificio. Emociones líquidas, Lei Shui, agua de lágrimas, ya sea de alegría o tristeza. A veces aprendiendo chino, saltamos algo de Lei Shui y mucho Han Shui. Pero hay belleza en ello. Por ejemplo, el carácter Chan describe el sonido suave del agua. Aprenderlo cuesta, pero usarlo es poesía. La justicia natural, 水平, literalmente significa nivel del agua. En la antigüedad, el agua en reposo era la referencia más perfecta y plana que existía. No había herramienta más precisa que un canal de agua para asegurar que una base estuviera nivelada. Por eso, hoy usamos esta palabra para hablar de nivel o grado de capacidad. Si alguien les pregunta, 你的中文水平怎么样? ¿Cómo está tu nivel de chino? No les están preguntando solo cuánto saben, sino qué tan sólida, estable y plana es su base. Tal como un lago en calma. La excelencia, 水准, aunque es un sinónimo cercano. 水准 suele utilizarse para resaltar una calidad artística o técnica superior. Si un músico es impecable, decimos que tiene un 高水准, un nivel de excelencia. O si una película tiene un gran guión, decimos
这部电影的剧本很有水准。Sabiduría eterna. Aquí entramos la parte profunda. El agua es el maestro filosófico supremo de China. Taoísmo, la fuerza de la suavidad. En el Tao Te Ching se dice 善善若水. La bondad suprema es como el agua. El agua es humilde, fluye hacia abajo, pero es persistente. El modismo 滴水穿石 lo explica. El agua que gotea perfora la piedra. Para nosotros, esta es la lección definitiva. No necesitas estudiar 10 horas un día y luego nada. Necesitas ser la gota constante. La persistencia vence a la fuerza. Confucianismo, la gratitud. Los confucianos dicen 饮水思源. Cuando bebas agua, piensa en su fuente. Es un llamado a no olvidar nunca a quienes te ayudaron. Tus padres, tus maestros, tus orígenes. Budismo, la mente clara. 心如止水. Corazón como agua en calma. No es estar vacío, sino tranquilo, capaz de reflejar el mundo tal como es. La sabiduría de la tolerancia. 海纳百川. El mar acepta a cientos de ríos. ¿Cómo se hace grande el mar? No rechazando a nadie. Este modismo describe a una persona de mente abierta o a un líder que escucha todas las opiniones. Es la grandeza a través de la inclusión. Una historia legendaria. 大禹. Hace milenios, cuando hubo grandes inundaciones, el héroe 大禹 no construyó muros para bloquear el agua. Él entendió que el agua necesita fluir, así que cavó canales para guiarla hacia el mar. Esta visión de fluir con la naturaleza se alinea con la lógica del modismo 水到渠成. Cuando llega el agua, se forma el canal. Aunque este modismo se consolidó formalmente en la literatura de la dinastía Song, tanto la hazaña de 大禹 como esta expresión comparten una misma sabiduría. Las cosas se logran de forma natural cuando las condiciones están maduras. En la práctica, esto nos deja una gran lección para el aprendizaje. No hay que obsesionarse con el resultado final, sino enfocarse en preparar el camino. Estudiar un poco cada día es como guiar el flujo del agua. 只要坚持练习，学好中文是水到渠成的事。Mientras persistan, aprender bien chino sucederá naturalmente. Hemos viajado desde los antiguos huesos de oráculo hasta la filosofía moderna. Al escribir Jiang, He, Hu, Hai, está tocando 5 milenios de historia. El agua nos enseña a ser resilientes, claros, humildes y a persistir. Quiero preguntarles, ¿qué parte de la filosofía de agua
les resulta más útil. Quizás la persistencia de Di Shui Chuan Shi o la mente abierta de Haina Bai Chuan. Díganme en los comentarios qué carácter relacionado con el agua les gustó más. Si este viaje les fue útil, denle me gusta para apoyar esta comunidad. Suscríbanse para seguir descifrando secretos. Y compartan este video con amigos que estén en este camino. Hasta la próxima. Que sus días sean tan abundantes como un río en primavera. 永不停息，永远清澈。Nunca dejan de fluir. Manténganse siempre claros. Nos vemos. 下次见。